Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado aquí en Big One Media. Ya es la edición 37ª, es decir, ya llevamos casi un año en este espacio en el que, ya sabes, aquí analizamos, damos información, contamos con especialistas, sobre todo amigos periodistas que publican exclusivas y yo creo que te guían un poco, como siempre te digo, por esta habitación a oscuras en la que tanta falta hace un poco de luz para enterarnos de lo que sucede ahí, en esa habitación, que es España, que es nuestro país. Es un momento especialmente complejo, es un momento en el que entre concesiones a unos independentistas, entre tensiones entre partidos, entre líos geopolíticos, aranceles eh, y demás fricciones, yo creo, por lo menos, que sobre los asuntos domésticos, sobre lo que nos importa, hay que estar bien informado. Hoy, en cualquier caso, nos vamos a salir un poco por la tangente en este principio del programa para hablar de la actividad sindical, de la lucha obrera, la que empezó allá por la Revolución Industrial y la que pretendía fijar esos principios marxistas a la vida de los trabajadores. La plusvalía no le pertenece al empresario, sino a los trabajadores. La vida forma parte de una lucha de clases que se inició entre el paria, entre el campesino y el propietario de la tierra, el aristócrata, que posteriormente se transformó en una guerra entre el burgués y el trabajador, entre el dueño de la fábrica y el que pegaba los martillazos. Hemos llegado a nuestro tiempo y esos mensajes, aunque todo es tan diferente, siguen vigentes, incluso los antiguos himnos, como la Internacional. Cada vez que escucho cantar la Internacional me imagino a la orquesta del Titanic, que hasta el último momento y pese a que todo eso se estaba hundiendo, siguieron tocando la música, como disimulando, como intentando crear un ambiente que ya no existe, porque realmente los principios marxistas siempre han llevado a grandes falacias, a una interpretación de la realidad que ha sido errónea, y no digo ya en estos tiempos del siglo XXI en el que ya no solamente las relaciones laborales, sino el mundo es muy diferente al que describió aquella filosofía que nació caduca y que ahora mismo en algunos casos o en algunos ámbitos, si no en todos, queda hasta ridícula o por lo menos digamos que huele a eso, a esa ropa que se guarda muchos años en los armarios. En cualquier caso, los líderes sindicalistas, los de comisiones obreras, los de UGT y derivados nos siguen dando lecciones, los de los sindicatos de clase me refiero, nos siguen dando lecciones sobre cómo tienen que ser nuestras relaciones con las empresas y sobre todo sobre cómo se tiene que redistribuir el dinero. Lo dice Pepe Álvarez. Este país tiene mucho dinero, el problema es que está mal repartido y nosotros queremos que se reparta la riqueza. Por eso creo que es fundamental continuar esta lucha. La lucha porque se reparta la riqueza. Lo que pasa es que los sindicatos no generan riqueza. Al revés, una parte de sus ingresos, menor de la que se cree, por cierto, pero una parte de sus ingresos proceden de las cuentas públicas. Por eso ellos, evidentemente, son partidarios de no bajar los impuestos. Yo soy radicalmente contrario a la bajada de impuestos. Y ahí es donde el gobierno tiene que encontrar el encaje. No queremos que se bajen los impuestos. Como siempre te digo que la hemeroteca circula a tal, o sea, los hechos circulan a tal velocidad que la hemeroteca se llena de hechos, se llena de noticias y muchas veces perdemos de vista cuándo han sucedido cada cosa. Pero realmente fue hace aproximadamente un mes cuando se aprobó aquel Real Decreto Ómnibus que contenía todo tipo de medidas, desde la cesión de un palacete al PNV hasta la prolongación de la ayuda a los transportes o determinadas ayudas a los inquilinos menos formales para con la vivienda. Entonces, el Partido Popular en un primer momento, dijo que iba a rechazar esa medida y posteriormente la apoyó. Entre esos dos momentos, entre cuando dijo que no y cuando afirmó que sí, por cierto, en otro de estos giros inexplicables del señor Núñez Feijóo, inexplicables, no sé muy bien tampoco cómo definirlos, pero bueno, el caso es que hay un decalaje. Y en ese tiempo, en ese fragmento, los sindicatos, comisiones obreras y UGT convocaron unas manifestaciones. Las manifestaciones eran para el domingo y el Partido Popular cambió de opinión el miércoles, creo, el jueves, justo antes de la votación. Pero ellos
no desmovilizaron a su gente, no cancelaron esas protestas. Esas protestas que, por cierto, contra el gobierno no han hecho. Las hacen contra la oposición. El caso es que fueron un fracaso. Y además no te lo digo porque lo leyera por la prensa. Allí estuve en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid a ver cómo era eso de una manifestación contra un partido que lleva la oposición 7 años. Y si te digo la verdad, tuve cierta, entre una risa floja, vergüenza ajena y sensación de lástima por el desfavorecido, vamos a llamarlo así, porque eran 4 gatos. Un día después, Pepe Álvarez, líder de UGT, fue al programa de Carlos Alsina y le preguntó por las movilizaciones. Yo creo que el primer objetivo está puesto en marcha y yo en todo caso quiero, Pero me reconoce usted que el número de asistentes fue un poco gatillazo. Lo de... por supuesto, pero es que creo que cualquiera que haya estado en las manifestaciones lo vio. Es muy curiosa la labor de los sindicatos de este país, o por lo menos en la política, la gran política de los sindicatos. Porque cuando gobierna la izquierda, se manifiestan contra la derecha. Y cuando gobierna la derecha, se manifiestan contra la derecha. Son sindicatos de clase, no se les pide objetividad. Pero hombre, yo creo que la defensa de los trabajadores que ellos dicen ejercer, habría que ponerlo en duda en muchos casos, la defensa de los trabajadores no puede descansar mientras gobierna el PSOE, porque entonces realmente no estás ejerciendo de entidad independiente, o asociación, o agrupación, o organización independiente. Lo que está siendo es una parte del gobierno. A lo mejor no un ministerio, pero sí a lo mejor una secretaría general, una agrupación, una asociación, algo realmente que no cumple con ese objetivo de oponerse o intentar ir al choque cuando tú consideras que los intereses de tus afiliados de los diferentes sectores pueden peligrar. También es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez mima a los sindicatos y ya sabemos cómo los mima. Lo que pasa que, claro, cuando toca manifestarse y se manifiestan contra la derecha, canta. Y cuando les preguntan, pues contestan como un ay sordo, tampoco con una especie de beligerancia hacia el que pregunta. ¿no? Los sindicatos se manifiestan contra quien les da la gana. Y en este caso los sindicatos ni siquiera se manifiestan propiamente contra algo, sino que nos vamos a manifestar a favor de algo. Nos vamos a manifestar a favor de un nuevo decreto que proteja a la mayoría social. He de decir que cada cual en este país es libre, y realmente lo pienso, así, de afiliarse, de agruparse a lo que le dé la gana siempre que sea legal. Y he de decir también que es cierto que el tono generalmente cuando les preguntan los periodistas, tanto de Unai Sordo como de Pepe Álvarez, es positivo. Lo que pasa que es verdad que sus vergüenzas quedan al aire cuando ahondan en lo que se ha transformado la actividad sindical, por lo menos la política de esas centrales sindicales. Y también es verdad que todo lo que está al margen de ellos lo cuestionan, lo critican o no lo apoyan. Como por ejemplo con las manifestaciones del campo, como el campo. En el campo hay empresarios y se manifestaron el año pasado por las condiciones en las que estaba el sector agrícola y ganadero. Eso no les gustó, pero no porque es cierto que ahí haya trabajadores afectados por eso, sino porque las marchas las convocaban las asociaciones agrarias. Hay intereses empresariales, donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón y en otras reivindicaciones creo que tienen menos razón. Esto es muy significativo, al final, porque la actividad sindical a lo mejor tiene que tener muchas veces cierta altura de miras y hacer ver que realmente si persigue el bien de los trabajadores hay veces que hay que unirse a lo mejor al pequeño autónomo que intenta reclamar determinados derechos o por lo menos denunciar una situación, que es cierto, la de las dificultades que pasa el sector primario, que también influyen en los trabajadores. Pero reitero, como por suerte o por desgracia, por mi actividad periodística, conozco algunas empresas públicas, por ejemplo, y cómo funcionan los sindicatos, sé que las principales cuchilladas se las pegan entre ellos, pero no entre los sindicatos de derecha y los de izquierda. No entre el sindicato de comercio y la Federación de Servicios, de UGT de Comisiones Obreras, ¿no? Entre Comisiones Obreras y UGT hay odios que afloran en cada pasillo de cada empresa en la que representan. Y eso, desde luego, como te puedes imaginar, no es especialmente positivo para los trabajadores, ni para sus intereses. Pero bueno, a lo mejor el de los sindicatos es otro muro que poco a poco hay que derribar. Yo de momento, en cualquier caso, como esa no es mi función, aquí
lo único que pretendo es informarte. Y la última noticia importante que ha surgido alrededor de los sindicatos es la que muestra esta imagen. Comisiones Obreras sufre un hackeo y se desvelan sus polémicas facturas. El alcance de la filtración es muy crítico. 700.000 documentos de comisiones obreras están liberados en algo que se llama la Deep Web, que es una parte de Internet que no se ve, que por cierto es la mayoría de Internet, según me cuentan los expertos, y ahí está toda la contabilidad, todos los documentos legales, toda la información de una buena parte de los afiliados de comisiones obreras. Esta información la ha desvelado Pelayo Barro, que es un periodista de The Objective, y le vamos a tener en este programa, en el que además vamos a comentar sobre, sabes que es mi tema favorito y sobre el que escribo día sí, día también en el periódico El Independiente, que es sobre medios de comunicación. Y uno de los grandes especialistas en este tema, que es Juan Francisco Lamata, ha escrito un libro sobre eso. Y como han sucedido muchas cosas con respecto a los medios y sobre cómo el gobierno nos ataca, nos intenta callar y está intentando que se forren sus amigos, además de meter la mano en Telefónica, en Prisa, etcétera, pues a lo mejor yo creo que hay que hablar con él. Esto te lo vamos a contar durante el programa. Quédate, por favor, vamos allá. En Big One Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Como te decía, aquí te vamos a informar, porque tú puedes tener una opinión y nosotros la nuestra, pero yo creo que lo relevante también es que tenga los datos. Y los propios sindicatos en sus web, en sus páginas de internet, tienen información, no es muy abundante en algunos casos, si te digo la verdad, sobre sus ingresos, sobre sus gastos y sobre su actividad económica en concreto. Aquí en esta imagen puedes ver, por ejemplo, unos datos de comisiones obreras de Madrid, de la organización madrileña del año 2018. Y aquí puedes apreciar, por ejemplo, que sus ingresos fueron de 8,5 millones de euros, de los cuales, lo digo porque hay otro tópico que aquí conviene desterrar, y es que la mayoría de los ingresos proceden de subvenciones. Aquí se puede ver que en este caso no es así, aunque se llevan solamente la Federación de Madrid 2 millones de euros de subvenciones. No está nada mal. Y esto lo ponen las principales administraciones, no solamente las de izquierda, por cierto, por ley, claro. De las cuotas de sus afiliados se llevan 6,5 millones y, como te decía, de las subvenciones oficiales finalistas las llaman 1,8 millones de euros. En la siguiente imagen puedes ver un cuadro de cuentas de UGT del año 2021. Los ingresos del sindicato fueron de 17 millones de euros. Aquí se puede ver que las cuotas de los afiliados son aproximadamente el 75% de ellos. Y luego en subvenciones son 5,9 millones de euros. Bueno, aquí subvenciones imputadas al excedente, es que aquí lo imputa justo dentro de los ingresos, vaya, no, es menos del 75, es decir, 17 millones de euros de ingresos totales, 9 millones de las cuotas de los afiliados, estoy tonto, perdón, y 5,9 de subvenciones. No está nada mal. Aquí ves que el resultado del ejercicio son 219.000 euros de ganancia para el sindicato. Y aquí he visto una información de la agencia EFE que me parece muy interesante porque resume bastante bien cómo es la actividad económica de los sindicatos. Dice, la financiación de los sindicatos de España procede principalmente de las cuotas de sus afiliados, en tanto que vía subvenciones públicas reciben un 15% de sus ingresos. Es decir, el 15% de lo que ingresan los sindicatos, directa o indirectamente, se lo pagas tú a través de los impuestos. Ellos lo consideran escaso. Ellos quieren más porque consideran que esa actividad es fundamental. Bien. Aquí en la imagen 11 se puede ver, porque quería un poco ilustrarte sobre algunos datos que venían en este teletipo de la agencia EFE, que en el año 2023 los sindicatos recibieron 17 millones de euros de aportación estatal, de los cuales 5,38 millones, 28 millones los llevó comisiones obreras, 4,7 millones UGT, uso 611.000 euros, el CESIF
el de los trabajadores públicos 570.000, ELA 480.000 y CGT, el anarquista, 308.000 euros. A 31 de marzo del año pasado, es decir, casi hace un año, Comisiones Obreras tenía 104.893 delegados sindicales, 98.000 UGT, 12.000 USO, CESIF, 11.420. Comisiones Obreras contaba, perdona que te esté abrumando con datos, espero que se esté entendiendo bien. Comisiones Obreras es el sindicato que más afiliados tenía en 2022, con 1,09 millones. UGT tenía 0,9 millones, 985.730. Este es el peso de los sindicatos en este país. Es decir, tienen una base de afiliados importante, pero la mayoría de los trabajadores no están afiliados a ningún sindicato. Es decir, la mayoría de los trabajadores, a través de su nómina y a través de sus impuestos, financian los sindicatos, pero a ellos no les toca esa actividad o no se sienten representados si no son afiliados en los sindicatos, que por cierto ejercen la negociación colectiva, participan en el caso de Comisiones Obreras y UGT. Como te decía, la última información relevante sobre estas centrales sindicales la ha publicado el periódico The Objective esta semana y se puede ver en esta imagen. Después de que hubieran aflorado esos datos de ese hackeo informático, después de las amenazas que recibió esto básicamente porque te hagas una composición de lugar al respecto, lo que sucedió es que un grupo de hackers internacional que se llama Hunter International había secuestrado o había obtenido hasta 700.000 documentos de comisiones obreras, de la contabilidad, de la actividad, de la gestión, y a partir de ahí lo que hizo es pedir un rescate. Y como el sindicato se negó a pagarlo, estos hackers liberaron los datos en Internet. Llegaron a manos de este periodista, de Pelayo Barro, y a partir de ahí empezó a sacar determinadas informaciones. Aquí Iván Valencia, por cierto, está a los mandos, es el que está otra vez dirigiendo el proceso de poner todas las imágenes que le pongo, hechas un lío completamente en este guión, y él sabe ordenar siempre bien. Aquí se puede ver un titular: Marisquerías y Estrellas Michelin, el robo que sufrió Comisiones Obreras, porque esto es un robo, esto es un delito, es muy serio, pero eso ha revelado una lista de sus restaurantes preferidos. Pero es que a la vez, aquí en esta imagen se ven todos estos restaurantes. No se ve muy bien, pero aquí hay, no son restaurantes top, pero tampoco son restaurantes de menú del día, desde luego. Es decir, la actividad sindical se ejerce en lugares que se pagan bien, caros. Y luego también en la siguiente imagen se puede ver aquí, que es la número 14, Iván, los hackers destapan los hoteles favoritos del sindicato Comisiones Obreras, de la Costa del Sol a la ciudad suiza de Ginebra. No son hoteles de lujo, pero son hoteles, en algunos casos, muy bien situados. Y como realmente yo no soy experto en el tema, o el experto en el tema, o el que ha dado la exclusiva, sino Pelayo Barro, vamos a hablar con él, que estoy seguro que nos lo va a explicar mucho mejor. Pues como os anunciaba, tenemos hoy con nosotros en plató a Pelayo Barro, que es periodista de investigación de The Objective y que realmente es el autor, es el que ha destapado todo esto que os hemos comentado sobre las cuentas de Comisiones Obreras al descubierto. Pelayo, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué Pero tal? lo primero, gracias por venir en un día que está jarreando fuera, es dentro de esta semana de lluvia, que miras la predicción meteorológica y va a haber lluvia para todos el resto de los días de nuestra vida. Parece que se va a acabar ya aquí, esto ya no volvemos a ver el sol. Esto va a llover aquí hasta el final. Bueno, esperemos a que la primavera tarde o temprano Sí, sí. se despierte, pero entre tanto, de verdad, me estoy levantando pronto cada mañana para ver tus informaciones sobre la contabilidad de Comisiones Obreras al descubierto. ¿Tú cómo te enteras de todo esto? Pues mira, yo sigo de formación profesional o por bastante interés, bastantes cuentas que monitorizan, digamos, ciberataques e historias, ¿no? Pues han atacado al banco de Londres, de no sé qué, han atacado tal, a Tata, la India fabricante de coches, pues hace poco tal. Y de repente un día pues me saltó este mensaje de un ataque a Comisiones Obreras. Y dije, anda, qué curioso, vamos a ver qué es. Entonces, estos ataques muchas veces los provoca gente que dice tener material que luego nunca tienen. Los ponen a la venta y luego eso es a ver si alguien pica
y demás. Pero entonces se lo mando a una persona que se dedica a estas cosas en una agencia del Estado y me dice, pues si realmente son estos tipos de Hunters International, que es como se llaman, es peligroso esto. Ojo, ¿eh? Ojo. Y entonces digo, bueno, pues interesante. Y es cuando sacamos la primera noticia que decimos, unos hackers amenazan a comisiones con revelar sus datos más sensibles si no pagan. Y hablé con comisiones me dijeron, no tenemos ni idea de lo que nos estás contando. Y dije, bueno, pues no lo sé. Al día siguiente, Comisiones Obreras sacó un comunicado diciendo, hemos sido atacados, hemos sufrido un ataque, estamos valorando qué nos han quitado de los servidores y pedimos disculpas a todo el que se haya podido sentir afectado por esto. Bueno, pasa una semana, que es el plazo que le dieron los hackers para no revelar esta información. Sí. Comisiones Obreras no paga. Esto es como en un secuestro. Es Efectivamente. decir, dan sí, un plazo. sí, efectivamente. Plata o plomo. Sí. De hecho, la técnica que utilizan se llama la ransomware, ¿no? Que es como el secuestro. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Telefónica les ocurrió que los hackers se introducen en un sistema, te bloquean completamente el sistema y te dicen pagas o no recuperas. Estos tipos hacen parecido porque utilizan las mismas herramientas, pero se llama un poco el hit and run. Estos entran, cogen información y se la llevan. Y ahí es cuando te piden el rescate. Por explicarlo un poco a quien nos vea, es una especie de robo, pero de forma moderna, de forma electrónica, digital, ¿no? Efectivamente. Les han robado un maletín y les han dicho, si quieres recuperarlo, pues tienes una semana, pagas, y si no, pues esto lo enviaré a tus clientes, a los medios de comunicación y a tanta gente, ¿no? Todo esto opera dentro de la Deep Web, digamos, que es este Internet que no es accesible al gran usuario y demás. Pues entonces pasa la semana y de repente el domingo, por la última hora, yo me había olvidado ya de este ataque y de repente veo un tuit de filtrado. Todo el documento no han pagado y se ha filtrado todo. Y entonces, claro, lo primero que pasa por mi cabeza es... ¿quién puede tener acceso a eso? ¿Quién me puede decir qué hay ahí para valorar la criticidad del ataque, ¿no? Entonces hablo con ciertas personas y hay gente que, claro, que conoce los modus operandi de esta gente y llegan a ese material. Entonces yo, te digo, me siento con una de estas personas, con su ordenador, me explica cómo llega hacia ahí. Y porque esto entonces, es público dentro de la claro, Internet que no se ve. Efectivamente, sí. no se ve, se accede, pero es bastante más simple de lo que podría parecer, ¿no? O sea, es una aplicación, es bajarse un navegador diferente y punto. Y tener el saber dónde buscar, ¿no? Bueno, pues entonces empiezo a revisar un poco, a ver qué tienen ahí filtrado y veo de todo, pero de todo. O sea, pero de todo. Hay carpetas de gabinete jurídico, carpetas de recursos humanos, carpetas de estrategia sindical, carpetas internacional, carpeta de secretaría general. No lo había precisado, pero no es a comisiones entero. El ataque se dirige, hay muchos documentos que afectan a comisiones obreras, pero sobre todo es material de la Federación de Industria. Es una de las más potentes, porque ahí está metalurgia, está alimentación, o sea, la industria. O sea, es tremendo. Esto, por cierto, Pelayo, simplemente por si cabía alguna duda, es un robo, esto es un delito, esto es muy grave y no es cuestión de broma, no es cuestión de mofa. Lo que pasa que es verdad que hayas encontrado algunas cosas que hacen, digamos, reafirmar determinados tópicos sobre la actividad sindical, ¿no? Exacto. Nosotros pues mantuvimos una charla en el periódico decidiendo qué hacemos con esto. Efectivamente, hay mucho material aquí que afecta a los datos más sensibles de datos personales. O sea, la Ley Orgánica de Protección de Datos vuela por los aires con este material, ¿no? Y decidimos que no vamos a entrar en absolutamente nada que tenga que ver con personas, que tenga que ver con cuestiones económicas que le puedan afectar al partido y demás. Pero es verdad que hay una serie de materiales que nosotros creemos que no afectan en nada, que es una lista de restaurantes, y que la presencia de esa lista de restaurantes y la composición de esa lista de restaurantes, pues es de interés, puede ser de interés, ¿no? Entonces es como decidimos sacar esta lista de los 28 restaurantes habituales de comisiones obreras, de la Federación de Industria, por lo menos, que está alojado en la carpeta
de material de las secretarias. Es decir, las secretarias, que es un poco lo que nos... Hay varias cosas que nos hacen a nosotros valorar esta historia. Por una parte, desde fuentes de comisiones nos dicen, eso no es la lista de restaurantes que usa, sino es una lista que se hizo porque iba a venir gente a Madrid y demás, y entonces se le facilitaba para que ellos pudieran elegir dónde comer en Madrid y demás, pero no es una lista que usamos. ¿Qué pasa? Que la lista no es un PDF, es un archivo de Access, un programa de Access. Entonces tú no le mandas a alguien un archivo de Access, una base de datos diciendo, mira, consulta nuestra base de datos, bájate el Access y consúltalo, ¿no? Se presentaría de otra forma. Entonces nos dicen, bueno, efectivamente es una cosa de consumo interno nuestra, pero bueno, no te decimos si vamos o no vamos. Digo, vale, no pasa nada, si es que el interés está en la lista, vamos a comprobarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos ponemos a revisar un poco los restaurantes y la vista se nos va hacia el nombre de Destaje, porque decimos, pero si esto es una estrella Michelin. Buscamos y no es una estrella Michelin, es un 2 estrellas Michelin. Sí. Siguiente link es una entrada al 50 Best World no sé qué, que está en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Y decimos, oye, pues aquí hay chicha. Sí. Y empezamos a revisar y empezamos a mirar y ahí salen los asadores vascos, las sidrerías vascas, los asadores expertos en cochinillo, las marisquerías gallegas, que hay unas cuantas. Y bueno, todas, tú te pones a ver y al final todas se venden como el mejor producto, ¿no? Tiene gracia al final cuando tú vinculas comisiones con cómo se venden estos restaurantes. No hay, claro. Además me lo han preguntado muchas veces, no hay Burger King, no hay menú del día como tal, no hay asiáticos, no hay pizzerías. Lo que hay son sitios de buen comer clásicos. Hay gente, por ejemplo, que me ha criticado, digamos, el hecho de que no le parecen grandes restaurantes, no le parecen restaurantes, pues, del día a día. Digo, bueno, eso depende, uno, de cada bolsillo, y dos, hay que tener en cuenta que esta gente vive principalmente de subvenciones. O sea, Comisiones Obreras vive de subvenciones, no vive de las cuotas que le pagan sus afiliados, porque además, cuantos más años pagan, menos cuota pagan. Entonces, partiendo de esa base y de que esta gente se arroga la representación de los trabajadores y que seguramente muchísimos de los afiliados que están afiliados a esta Federación de Industria no se pueden permitir pagar 82 euros el kilo por un chuletón de vaca vieja o unos carabineros gigantes que vendían en el restaurante La Giralda. En cualquier caso, Pelayo, es curioso porque ellos tampoco han tenido la típica actitud de no publiques, ¿no? Es decir, no han jugado limpio en este sentido. Sí, no ha habido ningún problema, nosotros asumimos cuando publicamos esto que pues podrían emprender acciones legales, una serie de cosas, pero nosotros habíamos hablado con nuestra gente y ya sabíamos que estábamos legitimados, digamos, a contar todo esto, ¿no? Claro, también hay hoteles. Hay hoteles, sí, hay hoteles. La lista de los hoteles es más común, he de decir que es más común. Son 40 hoteles, hay de todo. Hay hoteles muy normales a los que podría ir cualquier persona, cualquier empresa podría pagar para ir a Barcelona a este hotel, además. Pero hay varias, damos la lista porque hay varias cosas que nos chocan. La primera de ellas, por ejemplo, es un hotel que hay en primera línea de playa, en Fuengirola, una zona muy bonita, yo la conozco y demás, un hotel bastante clásico, puramente turístico. No es un hotel que tenga salas de reuniones, no es un hotel preparado para eventos sindicales, ¿no? Y además, pues bueno, también decimos en Fuengirola industria más bien poca, en Fuengirola a lo mejor pueden ir los de la Federación de Servicios, que engloba el turismo y demás. Entonces decidimos pinchar un poco más y decir, pero ¿quién ha ido aquí? Y hemos preguntado y no ha habido ningún tipo de evento de Comisiones Obreras en Fuengirola. Por lo tanto, pues no sabemos quién, pero ahí está esa misma lista que manejan las secretarias de hoteles a reservar y entre ellos está este. Hay un hotel, por ejemplo, que nos han dicho que es uno de los mejores, si no el mejor, del puerto de Santa María,
en el centro, un antiguo monasterio, el Pero monasterio de San tampoco hay Miguel. una gran actividad industrial en la No, que no, claro, claro, sí. es la Federación de Industria. Claro, por eso nos llamaba la atención. Digo, Marisquera, claro, marisquera. hombre, si tú te tienes que ir a Marisquera, sí, a lo mejor va por ahí los tiros, a lo mejor van por ahí No, los no quiero tiros. hacer broma por eso. Y En serio, pero es verdad que ahí no hay. sí, efectivamente. Y entonces, bueno, pues nos sorprende que, bueno, que ya que vas a alojarte en el Puerto de Santa María, pues elijas alojarte en el centro, donde además te explica el hotel que alrededor están todas las zonas de tapeo en esa zona y bueno, pues nos llama la atención que Comisiones tenga ese hotel como referencia, ¿no? Luego hay otros hoteles también en Ginebra, donde van también de vez en cuando dirigentes de comisiones obreras. Y hoteles, pues no grandes hoteles carísimos de 5 estrellas, no hay ningún 5 estrellas, he de decir. Sí. O sea, yo lo que siempre he intentado dejar claro en estas informaciones es que no hay un nivel de vida extremo, pero hay un muy buen nivel de vida, sobre todo para una persona que, como decimos, para una organización que se financia con subvenciones principalmente y que se arroga muchas de las cosas. Por ejemplo, hay un detalle muy simpático también de un compañero. Comisiones Obreras, esto lo hemos publicado también, Comisiones Obreras ha montado una campaña contra los pisos turísticos. Se ha metido la cabeza en el tema de la vivienda y les acusa a los pisos turísticos de estar hundiendo, de estar disparando los precios de los alquileres. Pues hay una factura del alquiler de un piso turístico para la secretaria general de la Federación de Industria en Semana Santa. Y entonces hemos rastreado y esa Semana Santa en la que ella estuvo 11 días en ese piso turístico, no había nada reseñable de comisiones. Entonces, pues no sabemos a qué ha respondido esa visita, ¿no? Porque esta mujer vive en el País Vasco. Entonces, bueno, pues son pequeñas cosas que vas viendo y dices, bueno, pues creemos que son interesantes de que nuestros lectores las conozcan y las valoren. Oye. Claro, ¿ha habido alguna cosa más que te haya llamado la atención dentro de mantener el secreto de lo que vayas a publicar posteriormente? Pero aunque sea aunque sea a grosso modo de la actividad sindical, de los números que manejan, son mayores de lo que pensaba, son menores de lo que pensaba. Es verdad que ellos tienen secciones de transparencia, pero bueno, es verdad que ahí, claro, habrás accedido al detalle. ¿Hay alguna cosa, como te decía, que te haya chocado de lo que forma parte de la actividad diaria de un sindicato? A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, comunicaciones que el sindicato ha mantenido con políticos, con grandes políticos, con ministros y demás. Y no solo eso, sino las denuncias que presenta el sindicato a la Inspección de Trabajo, que son muy sorprendentes, porque he visto muchas denuncias que Comisiones Obreras presenta contra empresas que ahora mismo están pasando un mal momento, muy mal momento. No quiero decir el nombre de una, Sí. pero hay en concreto una que me ha llamado la atención, en las que le plantean a la Inspección de Trabajo, oiga, es que esta empresa no está cumpliendo el plan de igualdad porque en el punto no sé qué, tal. Y entonces es un machaque hacia el tema de igualdad, los planes de igualdad, les machacan. Y entonces luego la Inspección de Trabajo va a la empresa y le dice, oiga, usted no está cumpliendo esto. Vale, ¿cómo lo tengo que cumplir? Y es ahí cuando entra Comisiones. Y Comisiones tiene otra lista en la que explica una lista de todas las empresas de su sector, en el que explica quién está pagando cursos a Comisiones Obreras, cursos de igualdad, quién está pidiendo gestiones, quién está pidiendo... Es decir, yo he visto, sin querer, sin decirlo así tan fuerte, pero he visto un modus operandi de una organización que se dedica a obtener fondos, ya no solo del gobierno, sino a costa de las empresas, ¿no? A costa a veces de machacar un poco a las empresas, porque Eso es se lanzar hace un un poco fuego envenenado, efectivamente. Y entonces hay muchas cosas, ya te digo, hay de todo. O sea, yo te lo contaba antes, he visto hasta certificados médicos, que efectivamente, o sea, es una barbaridad que eso se filtre, que ni vamos a hablar de ello, ni vamos a tocarlo, ni absolutamente nada. Es simplemente para conocer el alcance de lo grave que es esta filtración y de lo poco que valoró Comisiones Obreras la posibilidad de que esto se convirtiera en un problema para ellos, porque realmente es un problema. Yo creo que en esta semana habrá habido gente, un buen equipo, cambiando contraseñas de bancos sin parar.
porque está las contraseñas para acceder a las nóminas, para todo. O sea, es Esa- demoledor. Y Es demoledor. ellos les pidieron un rescate monetario. A ellos les piden un rescate monetario. Hmm. Al parecer en criptomonedas, En no sé si criptomonedas. bitcoins o les piden un rescate. A mí no me han precisado exactamente, pero fuentes de este sector me calculaban que aproximadamente mínimo unos 200.000 euros, que por lo visto es muy poco para lo que piden en otros sitios, pero por lo visto los hackers evalúan antes, o cuando consiguen el botín, digamos, la presa, evalúan un poco a la organización, ¿no? La estudian un poco y piensan a ver cuánto pueden pagar y sobre todo, porque por lo visto quienes más pagan son quienes tienen una competencia feroz. Es decir, si por ejemplo a Tata Automóviles Indios le atacan, como le han atacado, quienes quieren ese material son los fabricantes de coches chinos y los fabricantes de coches de no sé dónde y de tal. Entonces, cuando hay un sector donde la competencia es brutal, los precios suben. Claro. Comisiones no tiene una competencia, digamos así. Quizás tampoco los hackers sabían que lo que iban a filtrar podía provocarles una crisis de imagen. reputación, claro. Efectivamente. No, mi pregunta aquí, claro, es porque a mí, desde luego, me resulta sorprendente que haya organizaciones internacionales de este tipo. Estos que, además de lo de Tata, ¿qué más golpes se les conoce? ¿Su origen es verdad que son rusos? Como se comentaba, ¿qué se conoce de Hunter International? se Sí, llama, ¿verdad? Hunter International. Sí. Pues estos son relativamente nuevos en el panorama mundial, que para el mortal, ¿no? Nuevos es finales de 2023. Por lo visto, eso ya es un grupo consolera en el mundo, digamos, hacker, ¿no? Un grupo que está tanto tiempo atacando, pues ya están bastante consolidados. He visto en su página web que han atacado a unas 230 empresas. 230 empresas. La mayoría de ellos no han revelado los datos. Muchos de ellos no han revelado sus datos, tú no puedes acceder. Hay más empresas españolas y hay más sindicatos, ahora te voy a contar. Esta gente proviene de otro grupo que se llamaba Hive, que también eran súper activos y demás. Entonces, al parecer, esa gente ha hecho un trasvase, ese grupo se cerró y ha hecho un trasvase a Hunters International. Los expertos no saben muy bien de dónde han salido o desde dónde operan, porque cuando ellos crean toda su estructura, digamos, la página web con la que realizan las extorsiones y demás, figura Nigeria como país de operaciones. Sin embargo, saben que no están en Nigeria. Y hay una cosa que es definitiva para ubicar a este tipo de grupos, ¿no? Que es, ¿atacan a Rusia? ¿Atacan a empresas rusas? Si la respuesta es no, operan desde Rusia y seguramente con el beneplácito del gobierno ruso. Esa es la clave. Esa es una de las claves que te quería preguntar, si esto forma parte de lo que se llama la ciberguerra. Efectivamente. Si es que además, mira, precisamente hoy leía, y le llamó la atención a un experto no español, sino a un experto internacional, que en la última semana se han multiplicado, son un 750% se han multiplicado los ataques contra España. Los ciberataques. Esta semana hemos visto cómo se atacaba aparte de Comisiones Obreras, al Corte Inglés, a Generali Seguros. Estos dos todavía no están atribuidos a Rusia. Pero luego se han tumbado diputaciones, páginas de diputaciones, de ayuntamientos, de los autobuses de Zaragoza, creo que eran un montón de organizaciones y de entidades españolas, les han atacado. Y estos últimos, en concreto, han dejado su sello, que es un osito vestido de militar, con su bandera rusa, un Kalashnikov y un sello de una pata, ¿no? Como diciendo, El grupo somos vamos, rusos, sí, claro. somos rusos. Entonces, yo creo que efectivamente hay un patrón y hay unas consecuencias de que efectivamente, pues, han reactivado esta ciberguerra contra España. Pues oye, esto al final es una pata más de esta Sí, estrategia. son ejércitos, ¿no? Es decir, Efectivamente, y Rusia es la que tiene el ejército más potente en este sentido, ¿no? Todo además suele estar coordinado por una agencia concreta de rusa que depende del GRU, del Servicio de Inteligencia Militar, y esta gente son de los más punteros. Entonces tienen a su gente y les dicen, bueno, pues toca atacar a Italia, toca atacar a Latinoamérica, toca atacar, y yo creo que ahora está
tocando muy fuerte a España. Ellos entiendo que van buscando además, buscan vulnerabilidades Claro. en las páginas, ¿no? Los sistemas para colarse o... Claro, ellos tantean. Es que me sorprende, me Sí, parece casi de... es alucinante, pero por lo visto es que es muy fácil. Por lo visto lo tienen súper fácil porque suelen ir muy por delante de las protecciones. Es decir, las protecciones de 2025, los hackers ya están trabajando con ataques de 2026. Entonces, quienes realizan las protecciones están ahora diseñándolas para evitar este tipo de ataques. Este tipo de ataques, estas técnicas en 2026 no las van a usar porque van a tener una nueva técnica. Es decir, siempre van un paso por delante. Y por eso lo van a pasar muy mal. Y en comisiones en concreto, me contaba una persona que la informática, voy a decirlo así, voy a decirlo con las palabras que me lo han dicho. Por favor, sí. Me dijeron, en el equipo informático de seguridad de comisiones, no quiero que nadie se sienta interpelado, ofendido o demás. Seguramente haya grandes profesionales, pero es un poco es el equipo de informática. Es un Acharo y un chico deconstruido. No, evidentemente no estoy hablando de una persona, no hay un Acharo y un chico deconstruido defendiendo, digamos, la integridad informática de comisiones, pero viene a decir que no están preparados, que organizaciones que manejan documentos sobre empresas, porque no solo afecta a comisiones, que afecta a muchas empresas. A otros sindicatos también comentaba. A otros sindicatos también. Los guardianes, digamos, quienes están detrás de proteger esos documentos, seguramente tampoco tengan los medios. No tengan, comisiones obreras, por ejemplo, no pongan los medios suficientes para evitar esto, ¿no? Y yo creo que por eso, por ejemplo, han decidido no pagar, pensando que esto no se tomaron en serio esto. Yo creo que pensaron que, bueno, que a lo mejor habían robado pues 4 chorradas y les pedían 200.000 euros y dijeron 200.000 euros. Fíjate, Pelayo, una de las cosas que más me llama la atención es que si le pasa a una organización, ¿cuáles de nuestros datos no estarán expuestos ya no solamente a este tipo de ataques, sino simplemente a particulares que intenten hacer negocio a través de datos que cedemos a bancos, a tiendas, cada vez que compramos con la tarjeta, que siempre hay un proveedor, que yo creo que es el caso de Corte Inglés, que atacaron a un proveedor y se colaron a través. Es decir, en el panorama digital estamos expuestos a estos nuevos ladrones que no son butroneros, que estos actúan de otra forma, pero que a lo mejor son igual de peligrosos. Sí, son peligrosos y despiadados, además, porque creo que ya no solo atacan a organizaciones, sino es que son capaces de coger y con la información que han obtenido de comisiones obreras, pues a lo mejor entrarle en la cuenta a un tipo de comisiones y llevarle, o a un pequeño negocio y llevarle su dinero. O sea, es decir, no tienen ningún problema. La gente no son Robin Hoods. O sea, no roban al rico para dárselo al pobre. O sea, roban todo lo que ven. Roban todo lo que pillan. Todo, absolutamente todo. Simplemente es captación de dinero masivo. Todo lo que puedan cruzarse en medio se lo van a llevar. Y entonces yo, por ejemplo, yo siento que cualquier cosa que hagamos en Internet, cualquier cosa, sacar dinero, mover dinero de un lado para otro, tener una cuenta de tal, yo ya cuento con que eso está hackeado, con que todas estas contraseñas que ponemos a diario están en algún lado flotando por la Deep Web, porque es que al final ha habido tantos ataques y tantos que no conocemos y ahora las empresas están intentando, pues un poco por responsabilidad corporativa, anunciárselo a sus clientes. Durante muchísimos años aquí la pauta era callarse, era que nadie se entere, porque nos montan un pollo. Ahora se cubren las espaldas, digamos, un poco. Se cubren y dicen, oye, pues no vaya a ser que esto vaya más, o no vaya a ser que alguien se entere y nos ponga una demanda o algo. Entonces lo informamos, decimos que estamos poniendo todas los cortafuegos posibles y pedimos disculpas. Todos los comunicados de empresas que han sufrido estos ataques son calcados. Hemos sufrido un ataque, estamos valorando que nos han llevado, que nos han robado, pedimos disculpas. Son todos iguales, o sea, es como un cortapega, ¿no? Están ahí un poco cubriéndose las espaldas y al final es el usuario y sus datos los que están expuestos, ¿no? Pues nada, Pelayo Barro, otro miedo
Nuevo, Miedo desbloqueado. otro miedo desbloqueado, efectivamente. De verdad, Pelayo Barro, muchísimas gracias por venir, por pasarte A ti, por el Rubén. estudio de Big One Media y te leemos cada día en The Objective. Fenomenal. Espero que no os entre ácido úrico con el tema de las noticias del marisco, Bueno, te han pero... dicho algo, te han hecho una broma, Sí, que me sí, sí, decías, ¿no? sí, ¿Qué sí, te han sí. comentado? Ha habido muchas bromas. No, esta es la parte más divertida de todo esto, que yo realmente esta semana ha sido muy divertida por la gente. Yo he visto canciones hechas con inteligencia artificial de Pepe Álvarez montado en una gamba y comiéndose gambas a ritmo de reggaetón. A mí me han mandado mensajes diciéndome que me escribían porque iban a poner una demanda colectiva miles de crustáceos que habían visto vulnerados sus datos personales, y firmaba este mensaje un tal Rodolfo Langostino. O sea, yo ya ha llegado un momento que las redes han exprimido esa gracia y yo es que me lo he pasado fenomenal. Qué grande. Bueno, pues como quien decía, ya que estamos jodidos, por lo menos nos reímos. Efectivamente. Gracias, Pelayo. Gracias. No quería terminar este programa después de escuchar a Pelayo Barro sin hablar de otro de los temas que me parece fundamental. He venido comentando, la semana pasada, por cierto, tienes el podcast especial del Grupo Prisa, y ahí comentaba, como en alguna de las píldoras que dejamos en V1 Plus todos los días, el dossier de Rubén Arranz, lo hemos llamado, o como también en los artículos que escribo en el Independiente. Lo he dicho desde el primer momento. La prioridad del gobierno durante esta legislatura ya no solamente es gobernar y llegar a acuerdos con esos socios que son tan egoístas y que tanto miran por sus intereses y tanto perjudican los de los españoles, sino que también hay otra prioridad, que es la de modificar y malear el sector de los medios de comunicación para controlar el mensaje. Y el mensaje es el que tú recibes a la hora de la comida y de la cena cuando pones, si todavía eres uno de los españoles que ve la televisión, o cuando enciende la radio, cuando consulta los periódicos por internet. No somos tantos las empresas como Big One, que somos libres, que no dependemos del dinero público. Hay quien depende de él y hay quien depende del dinero de un sector económico que también en realidad está sometido a los intereses de lo público porque maneja el boletín oficial del Estado. Los medios de comunicación son objetivo fundamental de Pedro Sánchez durante esta legislatura. Y ha habido algún movimiento, ya no solamente el del intento de la toma al asalto del grupo Prisa, pero hay alguno que es muy importante y aunque creas que es un asunto secundario en la actualidad de este país, porque en realidad lo importante es la Realpolitik. Y la Realpolitik es lo que tú pagas de la factura de la luz o a cuánto ascienden los impuestos que tú tienes que pagar cada vez que vas a comprar o cada vez que te descuentan del bruto al neto en la nómina. Hay asuntos que son del día a día y que a ti te afectan más, pero luego hay algunos por encima de esos que son relevantes. Y no solamente son los políticos, generalmente también son los económicos y al final muchas veces lo que hace es que tú pagues más impuestos porque los gobiernos se meten en aventuras ideológicas o en una especie de cruzadas empresariales que salen caras y que al final solamente sirven para ocupar asientos, para librar peleas, para ostentar poder y para que los ciudadanos paguen indirectamente puestos de empresas públicas y empresas público-privadas. A Telefónica, que era una empresa privada, la ha convertido en pública-privada. El Estado, no sé si lo sabes, pero te lo explico, compró durante los últimos meses de 2023 y los primeros de 2024 el 10% de las acciones de esta operadora de telecomunicaciones. Se gastó en ello 2.300 millones de euros que efectivamente procedían de tus impuestos. Y a partir de ahí, casualmente, un año después, el pasado enero, tomaba Telefónica por completo. Con ese 10% y con la alianza de Criteria, Criteria es el brazo inversor, el que mueve la pasta, entre otras cosas, gracias a Caixa Bank, a Caixa, la Caixa, que también es accionista de Telefónica, lo que hicieron fue sustituir a José María Álvarez Payete, presidente, por Marc Murtra. Marc Murtra procedía de Indra, que también es del sector público empresarial, pero antes de Indra, entre otras cosas, había estado en el Partido Socialista de Cataluña. Es decir, es un afín, es uno de los suyos. Es ingeniero, tiene un buen perfil, nadie o casi nadie habla mal de él, pero en realidad le han puesto ahí porque es el representante de los intereses del gobierno a través de la accionista en Telefónica, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Te explico esto porque creo que hay que ser académico, porque el Estado tiene una estructura y porque hay una serie de gastos que se van por ahí y que realmente creo que ese camino, esa vía o esos núcleos de poder los tienes que conocer porque, reitero,
siempre, siempre, siempre un ciudadano empoderado con información es más difícil de manipular. El caso es que, como ves en la siguiente imagen, a través de este artículo que publicaba hoy en El Independiente, ha empezado la labor de limpieza y vuelta a ocupar y ocupación de los despachos de Telefónica. Telefónica nombraba a Javier de Paz como presidente de Movistar Plus. Javier de Paz es esta persona que ves en la siguiente imagen, que es la 16. Y este señor era, en su día, el secretario general de las Juventudes Socialistas, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. César Alierta, un presidente más bien asociado al PP, a la derecha conservadora, le metió en Telefónica dentro de uno de los cargos de esa filosofía de meter a políticos en la operadora para llevarse bien con todos los partidos. Y ha sobrevivido, algunos lo llamaban por ahí el corcho, porque a todas las crisis que ha habido, a los gobiernos del Partido Popular, sobrevivió. Y hasta ahora, durante el sanchismo ha estado ocupando diferentes cargos y ahora, de repente, este mismo jueves, le nombraban, es decir, ayer, le nombraban el presidente de Movistar Plus. Movistar Plus no es cualquier cosa. Telefónica Audiovisual España ha estado echando un vistazo a las cuentas y tiene unos ingresos de 1.900 y pico millones de euros anuales. 3,4 millones de abonados, reparte decenas de millones en producciones audiovisuales cada año y eso permite siempre, además que en Telefónica se reparten muchos contratos publicitarios a los medios de comunicación. Como empresa privada no hay ningún problema, que se gasten el dinero en lo que les dé la gana. Los medios de comunicación generalmente muchas veces tienen ciertos reparos en escribir mal de las grandes empresas porque firman lucrativos contratos con ellas. Y ahora, con Telefónica y con el gobierno ahí como el brazo ejecutor de lo que sucede en Telefónica y como el accionista más importante, a lo mejor quien quiera escribir mal del gobierno se lo piensa porque Telefónica le puede llegar a quitar la publicidad. No es casualidad, desde luego, que a Javier de Paz, que realmente forma parte del sistema de zapaterismo mediático, como lo he llamado, le hayan puesto ahí. A lo mejor, a partir de ahora, Movistar Plus empezamos a ver más producciones con ideología, o contenidos informativos, o documentales de esos que parece que tienen una intención, o que no tienen intención y que son simplemente disecciones de la realidad, pero que realmente al final te ofrecen un enfoque para que tú veas un episodio pasado o presente desde un punto de vista editorial que tire para la izquierda. Eso también sucede en la televisión pública. La televisión pública, ya no solamente los informativos, en los programas de humor, lo que llama Pedro Herrero el System Contreras, que no solamente te meto la ideología a los informativos, sino también hasta en los monólogos del Club de la Comedia. Hace unas horas veíamos en Televisión Española, en un programa, un late night que se llama Late Show, presentado por Marc Giró, este momento que, hombre, objetivo no era muy objetivo. Por 25 pesetas, características de una dictadura, como por ejemplo, manejo autoritario de los poderes del Estado. 1, 2, 3, facha otra vez. Manejo autoritario de los poderes del Estado. Vulneración de los derechos humanos. Represión. Encarcelamiento. Desapariciones. Tortura. Prohibir a las mujeres trabajar sin el consentimiento de sus maridos. Prohibir a las mujeres tener pasaporte. Prohibir a las mujeres abrir una cuenta bancaria. Es decir, dictadura está asociada a lo facha, no hay dictadores de izquierdas y lo facha, que realmente al final en este gobierno llevan mucho tiempo empeñados en asociarlo a todo aquel que es crítico con el gobierno, de hecho incluso a determinadas vertientes de la izquierda, ya no solamente el antiguo PSOE, les han tildado de fachas o de fascistas por oponerse al programa del gobierno del progreso, del que garantiza el escudo y la justicia social. A partir de ahí lo facha, las dictaduras solamente son fachas. No existe ni Fidel Castro, ni Mao, ni Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son pequeñas formas de manipulación que calan en el espectador. Ahora bien, también podemos dar la vuelta al argumento, por ejemplo, buscando lo que dice el diccionario de dictadura. Régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo o organización y reprime los derechos humanos y libertades individuales. Esto más o menos te lo puedes llegar a imaginar, pero en su quinta acepción se define como régimen autoritario en cualquier ámbito. Y la autoridad y la fuerza se puede ejercer a porrazos, con tiros, con las armas, pero también con determinados mensajes propagandísticos que llegan a extorsionar o que llegan por lo menos a promover la autocensura de las personas que tienen que controlar a los poderes, los famosos contrapoderes, donde están los periodistas y donde están los jueces. Y ahí quiero llegar yo. ¿Quién es aquí el que está ejerciendo actitudes antidemocráticas? Pues mira,
En esta siguiente imagen puedes ver lo que sucedió, también publicada por mis compañeras Sara Bas e Irene Dorta en El Independiente. La Fiscalía pide anular la sentencia de Rubiales y que haya otro juicio con otro nuevo magistrado. No les gustó lo que decidió el juez sobre este caso y la Fiscalía, que está controlada evidentemente por el Gobierno, que no es una entidad independiente, aunque debería serlo, lo que pide es que básicamente se repita el juicio. ¿Por qué? Pues porque las dictaduras, cuando algo no conviene, se repite y nadie chista. De hecho, hubo unas primarias en Valencia, en el PSOE de Valencia, hace una semana, y como a Pedro Sánchez no le gustó el resultado porque salió el candidato que no quería, ha vuelto a ordenar que se repita. ¿Y qué pasó con los avales en las elecciones contra Susana Díaz a la Secretaría General del Partido Socialista, cuando le habían desociado del partido? Pues que también hubo un intento de pufo. Los pufos, los pucherazos, como en ese caso, como en el de Valencia, también, o como cuando se despotrica contra los jueces porque deciden por una orientación o deciden sentencias, firman sentencias que no convienen, que no gustan, eso también son actitudes autoritarias. Es muy curioso porque, reitero, la prioridad del gobierno durante esta legislatura es gobernar y manejar los medios de comunicación. Hace una semana y media, Óscar López, candidato a Madrid o líder del PP madrileño, pero sobre todo ministro de Transformación Digital, presentaba un anteproyecto de ley para adaptar dos directivas europeas, la de servicios digitales y el Reglamento Europeo de Medios de Comunicación, a la legislación española, pero colaba algunos aspectos que resultan por lo menos preocupantes. Entre otras cosas, algo que debería resultar normal, simplemente, que es, a partir de ahora, quien tenga un medio de comunicación debe registrar una serie de datos y la publicidad institucional pública que ingresa cada año en un registro que va a depender del regulador de la competencia, una autoridad que se llama la CNMC. ¿Qué sucede? Pues que la ley tiene una trampa. Se puede ver en esta imagen. Es que en el anteproyecto de ley, esto lo publica Fernando Cano, que le tenéis la semana pasada, reitero, en el podcast que la 36ª edición de Lo que no te han contado, nos hablaba del Grupo Prisa. Y aquí habla del anteproyecto de ley de gobernanza democrática de servicios digitales y habla de multas de hasta 200.000 euros con las que están amenazados los medios que incumplan no solamente la obligación de inscribirse en este registro, sino los dictámenes de organismos públicos referidos a operaciones de concentración mediática. Esto rompe la libertad de mercado de los medios de comunicación y esto deja al gobierno la última palabra sobre las operaciones de medios. ¿Hace falta que diga que no me creo en absoluto que va a ser neutral? Cuando le convenga facilitar una operación, se va a callar, y cuando no le convenga, la va a torpedear y va a amenazar de multas. En Prisa, hace unos años, Vivendi, el grupo francés Vivendi, pidió permiso al gobierno para comprar hasta el 30% de las acciones de Prisa. Y se lo negaron. No se lo negaron, directamente no le contestaron y tuvo que retirar la solicitud. ¿Por qué? Porque el dueño de Vivendi se asocia a la derecha y a la derecha extrema francesa. Y como eso no le convenía al gobierno, esa operación la torpedeó. ¿Sucedería lo mismo si empresarios de izquierda o empresarios afines intentan comprar ese porcentaje del grupo Prisa? Pues por supuesto que no. Echa la ley, echa la trampa. A quien le puedan tomar por tonto, que le tomen. Pero desde luego, este no es el caso. Como de medios de comunicación va la cosa, y como el señor Juan Francisco Lamata, la hemeroteca del buitre, ha sacado un nuevo libro, vamos a charlar un rato sobre él, sobre estos temas, sobre su libro y sobre qué opina de lo que está haciendo el gobierno con los medios de comunicación. Señor Lamata, ¿cómo está usted? Señor Ranz, pues encantado de ser su huésped. He llegado antes a la redacción del periódico y me he encontrado no solamente uno, sino dos paquetes con el libro, porque el señor Lamata ha sacado un libro especialista en medios de comunicación desde hace muchos años sobre radiotelevisión española, que es uno de los temas, además, que a mí más personalmente me gustan. Pero es que además el libro aparece en un momento, y quería empezar a comentar por ahí, en un momento en el que por un lado se amenaza con un anteproyecto de ley con multas de hasta 200.000 euros para quien no se inscriba en un registro, en el que los Contreras y compañía están intentando tomar el mando de Prisa, en el que Javier de Paz está al frente de Movistar Plus, de Telefónica Audiovisual. Se ha puesto todo patas arriba.
Sí, y además siempre hay como misteriosos vasos comunicantes e hilos comunicantes entre las distintas naves de batalla, ¿no? De esta actualidad mediática, ¿no? En donde el perdedor hoy puede ser el ganador de mañana. Fíjese que un episodio que relato en el libro es que podría haberse considerado que derrotados de la batalla de abril del año pasado podrían haber sido el señor José Pablo López, el señor Morales y el señor Laquiday, ¿no? Y ahora en los últimos, primero, el pasado noviembre ascendió a los altares el señor José Pablo López y esta última semana nos hemos enterado que el señor Morales es restituido como secretario y el señor Laquiday asciende al comité de dirección de Territorio Español. Todo esto en Radio Televisión Española, es decir, presidente y secretario del Consejo, sí. Con lo cual, todos los que están en lo que podríamos llamar la Operación Broncano, nunca un programa de humor había tenido tanto que ver en la colocación de puestos directivos, porque todos los que estaban en la operación han sido muy bien recompensados y en cambio los que estuvieron en contra, pues están hoy ya desterrados y humillados, porque encima es una derrota absoluta. Tengo curiosidad, la verdad es que te he llamado de forma impulsiva porque ya sabes que siempre me gusta que las personas que son especialistas en medios de comunicación hablen, tenerles además como protagonistas, porque creo que es un tema fundamental al que muchas veces los propios medios conceden muy poca importancia a la sección de comunicación, pero creo que en este momento es fundamental. Y yo no sé si en este libro, que voy a devorar, además este fin de semana, incides en determinados personajes de ese zapaterismo mediático que llegó a RTV en el año 2004, incluso antes. Antes de Zapatero ya estaba inventado el zapaterismo mediático, es muy curioso. Y que ahora vuelven al poder en determinadas empresas, no solamente en RTV. Fíjese que ahora, por eso digo que a veces los perdedores de hoy pueden ser los ganadores de mañana, porque en teoría el señor Contreras sería uno de los derrotados de la batalla de la semana pasada, pero no es la primera vez que se da por muerto y ahí que como gato panza arriba sigue viviendo. En todo caso, al margen de que él personalmente ocupe un papel importante o no, que tiene pinta de que sí lo va a seguir ocupando, pero aunque no fuera así, lo que él representa, ese zapatismo mediático, donde también podemos incluir a don Javier de Paz, donde también podemos incluir a bastantes personas, ese modelo de negocio en el que, digamos, se mezcla una presunta línea editorial progresista con algo que parece más vinculado al negocio de la producción audiovisual, apoyándose en esa línea editorial, no sabes si es una línea editorial que se apoya en producción audiovisual o una producción visual que utiliza la excusa de una línea editorial, al final siempre aparece porque en el fondo todo lo que representa el señor don José Pablo López está unido también a ese mundo. Es, digamos, la siguiente generación, el discípulo. ¿Cómo explicamos a la gente que el actual presidente de Televisión Española inició, digamos, por decirlo de alguna forma, su carrera mediática en La Sexta cuando José Miguel Contreras era el consejero delegado y que ahora José Miguel Contreras intente montar una televisión en Prisa teniendo contratos con la televisión española de José Pablo López y que además ahora se haya situado una especie como de padrino de todo esto o de santo padre de todo esto en Movistar Plus, que tiene unos ingresos de casi 2.000 millones de euros al año, a Javier de Paz, que no es un empresario, que es amigo de Zapatero y antiguo secretario general de las Juventudes Socialistas. Me hace porque hay por ahí un vídeo en el que se le ve una entrevista ahí que le hicieron en los 80 explicando por qué había que manifestarse contra Ronald Reagan. Porque cuando vino Ronald Reagan a España ya uno escribió la manifestación contra Reagan, que era un poco extraño porque a la vez salía don Philip Bonner refiriéndole, pero ese intento de parecer progres, bueno, pero hacemos alguna manifestación de protesta y ves ahí jovencísimo al señor Javier de Paz, digo, qué vueltas da la vida. En ese momento se imaginaría que va a tener un puesto tan importante en los consejos de administración. Ese sector intentó tener mucha influencia en el PSOE en muchos momentos, tuvo muchas fichas. Se llevaba muy mal este sector, como usted sabe, con el señor Rubalcaba, se llevaba mejor, hubiera preferido a doña Carmen Chacón como jefa del PSOE. Parecía que se iban a llevar mal con el señor Pedro Sánchez, pero todo se puede reconciliar y reconducir y parece que al final ha habido final feliz, como dirían, con esta relación monclovita, porque toda esta operación última no se entiende sin el apoyo de la Moncloa. Esa es la duda que tenemos en la actual batalla que usted hace poco aludía a ella del grupo Prisa, de que al final el apoyo de la Moncloa es muy importante. Lo que pasa es que el otro bando, el que actualmente ocupa la presidencia, el grupo Prisa,
tampoco tiene ganas de soltar. Dice, oye, me ha costado mucho llegar hasta aquí, no he venido aquí para que me tutelen. Yo, aliado, sí, títere no. Y digamos, esa es un poco la trifulca que está aplazada hasta a la siguiente Junta General de Accionistas, ¿no? Yo no tengo tan claro, visto que algún medio ha publicado, que va a caer el señor Hugo Orlean. A Yo mí, tampoco. las normas del Yo creo que capitalismo no. me parece que son muy claras y me parece que las normas del capitalismo no van en esa dirección. Yo creo, sinceramente, que si cae es porque le hace una oferta que no va a poder rechazar. Ahora bien, eso es una pasta. Claro, si en el fondo esa es para lo que vino aquí, el vino aquí va a hacer negocios. Claro. Bueno, por centrarnos en el libro negro de Televisión Española, la esfera de los libros, simplemente una pregunta. Después de escribirlo, después de hacer este trabajo de investigación y recopilación de datos, ¿consideras que RTV está en el momento más crítico de su historia? Yo creo que en el factor, digámoslo así, anímico, moral, sí es el peor. Porque me parece que lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez es reventar para siempre el espíritu de 2004, el espíritu de la ley 2006 del gobierno Zapatero. Hay gente que puede decir que ese espíritu siempre fue falso, que nunca fue real, pero por lo menos había una teoría, algo, un sueño en el que creer, que oye, es mentira, pero déjame que crea en ello. Pues ya ni eso, ya no hay posibilidad. Quiero decir, hasta ahora había un relato que podíamos haber comprado, que era el relato de, bueno, la derecha ni siquiera lo intenta, ni siquiera intenta disimular lo que hacen con Televisión Española, simplemente es llegar al poder y como están convencidos, porque digamos, no sé si les enfada que la derecha, pues la no izquierda está convencida siempre de que tiene todo en contra y que por tanto, joder, que haya por lo menos una televisión que no me ataque, aunque eso sea muy discutible, pero ellos lo piensan así, pues al final acaban tomando control de RTV sin ningún tipo de consenso ni de nada. Y en teoría, el PSOE, estoy diciendo el PSOE del señor Zapatero, porque del PSOE felipista no podemos ser tan benévolos, pero bueno, el PSOE de Zapatero dijo, no, vamos a crear la teoría de que se puede hacer una televisión consensuada, ¿no? El famoso, la palabra mágica, ¿no? Y vamos a ver qué reglamentos podemos hacer para que haya un presidente que dure 6 años y por tanto se rompa la vinculación de un presidente con la legislatura. Ninguno lo ha conseguido, pero bueno, se intentaba. Han hecho todas las normas que han podido, pero siempre se ha mostrado como una utopía, pero lo intentaban, fracasaban, pero lo intentaban. Llega el señor Pedro Sánchez y dice, no, yo sí también lo mismo, yo soy como Zapatero, no soy como señor Rajoy, no, yo de verdad voy a intentar una TV consensuada y encima un puesto que usted conoce muy bien porque ha informado muy bien de él, de aquella historia de más, subo la apuesta. Ya no solo voy a decir que sea por mayoría en el Parlamento, además me monto todo aquello del concurso. El concurso público que la además... política, que es lo que pedían ahí Ciudadanos y Podemos, al final también ha acabado como todo, porque es imposible ser optimista, el bucle es el que es, como todo ha fracasado, como todo lo que se ha hecho en esa casa, siempre que se ha intentado la sombra del consenso, y acabamos con, si el señor Rajoy, digamos, había pegado el primer espadazo a la ley 2006, pues lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez, coincidiendo con la Dana, ha sido ya enterrarla, sepultarla y erradicarla para toda la vida. Nadie ya puede creerse que había ningún tipo de voluntad en una televisión española consensuada. Podremos discutir si fue real o no los intentos del pasado o han sido todos teatro. Pero lo que nadie podrá negar es que a día de hoy ya en ese espíritu no creen ni ellos. Bueno, es muy curioso que citaras al concurso público porque yo realmente creo que es una perfecta metáfora o traslación de lo que sucedió con la llegada de la nueva política. Había un régimen del 78, un régimen en RTV en el que hasta el año 2004, bueno, hasta la ley de 2000, aprobada en 2006. Vamos a empezar con Zapatero es el que intenta ese espíritu. Exacto. Pero había algo que la nueva política quería cambiar y es cierto que en su día la diputada Nolea Vera y de Podemos y el diputado de Ciudadanos Guillermo, se me ha olvidado el apellido, Guillermo... Hoy ya desapareció, pero supongo los que tomaron la voz cantante de negociar en nombre de Ciudadanos y de Podemos. Pero es muy curioso porque quisieron elegir al presidente de Radio Televisión Española por un concurso público. ¿Qué pasó? Hicieron un reglamento, los partidos empezaron a tachar, a poner en rojo para controlarlo, nombraron un comité de sabios, pero lo nombraron ellos mismos porque era el Congreso el que lo estaba gestionando el proceso y después en el concurso público ellos se empeñaron en meter a sus delfines en la lista de candidatos. Eligieron a 20 y llegó un punto
en el que dijeron, bueno, estos 20 no nos sirven, vamos a ampliar la lista a mucha más gente para intentar hacer un consejo de administración que podamos controlar. Y eso terminó en la voladura enorme de generar de Radio y Televisión Española a partir de un consejo que estaba completamente politizado, y todo eso derivó en una situación de inestabilidad que no ha hecho más que desgastar un poco la imagen durante estos años del servicio público. Y llegamos a David Broncano. De hecho, en tu libro citas a Balbín a Broncano. 2 episodios, los de la cancelación del primero y los de la programación del segundo, que tuvieron un componente político, bueno, que de hecho tú ya en la hemeroteca del buitre, que es casi como la Wikipedia para la gente que hacemos información de medios, lo reflejaste hace mucho tiempo. Es curioso el tema. Son dos personajes curiosos, aparte de tener cierta popularidad. En el caso del señor Balbín, además, un componente, digamos, de idealización. Y en el caso del señor Broncano, más por ser, digamos, la primera vez que un programa de humor tiene tanto que ver con la configuración de los órganos de gobierno de RTV. De hecho, no nos engañemos, si el programa del señor Broncano se hubiera estrenado con un 9%, hoy don José Pablo López no sería presidente de RTV. Ese fue el día en el que comenzó estaba planificado desde el minuto 1, pero comenzó a planificarse su resurrección. Hay que recordar que José Pablo López le hace una jugarreta muy interesante, la señora Elena Sánchez, defenestrada en el decreto de emergencia que sacó el gobierno coincidiendo con el tema de octubre, fue del año pasado, pero que es que le mete un despido disciplinario. Eso se hace con toda la intención, porque eso prohíbe que vuelva a ser empleado de RTV. Hay una normativa, es lo que que le ha afectado a varios, de que si te han despedido de esa manera, no volverá a ser director de contenidos generales, que es lo que le da, aunque en verdad siempre ejercía como presidente en la sombra, porque para que lo entendamos, en RTV, José Pablo López, que le mete el PSOE cuando ya está agonizando Pérez Tornero, se metió directamente con la orden de usted tiene que ir aquí a audiencia, que es lo que se presenta, un profesional que trae audiencia, tiene el contacto de las productoras, tanto del mundo del señor José Miguel Contreras como del mundo de lo que podríamos llamar la fábrica de la tele, aunque hoy ya no exista, son los dos mundos de los que él tiene mejor relación. Pues yo siempre he pensado que quería un poco ser el espíritu de Basile, ¿no? Porque Pablo Basile en Telecinco convirtió Telecinco en una máquina de hacer dinero con esos dos tipos de productoras. Con la productora del estilo Globo Media, que hacía todo lo de desde el informal hasta el Cada quien caiga, hasta las series y tal, al estilo Tomatero, con el que hacía todos los tomates y norias y tal, ¿no? Y lo que pasa es que eso en televisión española me parece muy discutible, pero bueno. Y es un poco ese mundo de José Pablo López. Él empieza a ejercer de presidente sin serlo, y el problema que tiene, tanto con Pérez Tornero como con Elena Sánchez, es decir, oye, que aquí los contratos, en teoría, no los decide el comité de dirección ni los decide el Consejo de Administración, que son los que tienen las competencias. Tenía. Pero es que es importante matizar eso porque... Y ahora, en cambio, después de que le echen, que en teoría no podía volver, pero claro, no podía volver como directivo, pero sí podía volver como presidente, porque ahí no afecta el reglamento de la... Y encima, ha hecho una normativa que es bastante escandalosa por qué clase de consejo de administración castrado tenemos, aunque se entiende solo por la naturaleza que usted ha dicho, política, en la que en teoría, las competencias que tenía antes el director de contenidos generales se las ha quedado el presidente. Y los contratos que antes tenían que pasar por el Consejo de Administración se los ha quedado el comité de dirección con el presidente. Con lo cual, todo lo que pasó con el señor Broncano ahora no podría pasar, aunque no podría pasar porque la aritmética parlamentaria que han dejado no haría falta, pero es que se lo han ahorrado porque ahora han hecho que los decida directamente el presidente y el comité de dirección, no el Consejo de Administración. Con lo cual... Pero hay algo más que riza el rizo. Yo lo digo para la gente que no esté al tanto de estos asuntos. Televisión Española hasta hace unos meses se regía de una forma. El presidente era el presidente del Consejo de Administración, el único alto cargo de la casa en ese momento, y luego estaban los consejeros. Y los consejeros cobraban una dieta por su función, pero a la vez tenían competencia sobre los contratos que se firmaban audiovisuales con las productoras, porque, entre otras cosas, una decisión colegiada evita determinadas corruptelas y favores, o disuade de eso. ¿Qué ha sucedido? Que ahora les han quitado, por Real Decreto, elaborado por el gobierno y apoyado por sus socios parlamentarios, les han quitado esas competencias, pero les han puesto un sueldo a cada cual de más de 100.000 euros al año. Entendamos el milagro de que solo puede pasar en una televisión pública. Les han dicho,
vais a hacer menos y cobrar más. ¿Qué es esto? Con lo cual, el Consejo de Administración, ¿qué sentido tiene ahora? Si más o menos, han ampliado el número de miembros únicamente para que pudieran meter a todos los socios parlamentarios del gobierno, con lo Y cual a Angélica Rubio. es una casa para colocar gente que esté a la que se deba favores o a la que se deba, digamos, algún regalo. Venga, pues aquí tenemos un ingreso para el partido, para tu gente, pero no te preocupes que vais a tener mucho menos poder porque todo el poder lo va a tener el comité de dirección que ha montado el señor José Pablo López con línea directa con la Moncloa. Entonces dices, ni siquiera se ha molestado mucho en disimularlo. Quiero decir, ni siquiera ha habido después hemos dicho, no, un concurso que pasen todos los miembros del Consejo, que sean evaluados por Congreso y Senado, que yo creo que todos los que participaron tanto en el Tribunal de Expertos del 2008, de fondo era 2011, acabó siendo, Dios, no sé cómo estoy, 2019, 2020, 2021, que duró todo el proceso eterno, con recursos del Tribunal Constitucional e impugnaciones. No se van a venga, en una semana estos, ya. Dijo, en eso ha quedado. En eso ha quedado todo el espíritu que nos decía don Pedro Sánchez al llegar. Y por cierto, me encanta la movilización de todas las camisas negras, que hemos visto que se han movilizado inmediatamente todos con esa misma energía que tenían cuando decían, porque la excusa, ahora ya sabemos todo que es mentira, pero la excusa de todo el movimiento de las camisetas negras del 2018 era, Sí. tenemos concurso, es lo que decían. Es mentira, lo que querían era quitar los que estaban para ponerse a ellos, pero bueno. Pero Ahí está. El espíritu funcionarial de quítate tú para ponerme yo. que todas las cosas que decían es, no, estamos aquí para pedir un concurso público. ¿Quién lo ha pedido ahora? No he visto, sí, han hecho alguna nota de queja, pero ¿dónde? Es más, quien han puesto directora de contenidos informativos es una de ellos. De hecho, entiendo que la aparición de la señora Maroto en ese cargo es porque el señor José Pablo López sabe que él, que no es de ellos, dice, necesito llevarme bien con este sector. ¿Qué queréis? ¿A uno de los vuestros? Bueno, Uno de los vuestros. pero perdona que te corte. Sánchez Maroto, que estaba en Neutral y que había sido la directora del documental de Nevenka, que es una especie también de caso que generalmente sale de forma frecuente desde hace años, aflora de vez en cuando, pues bueno, para lanzar sus determinados mensajes. Cada cual, reitero, lanza los mensajes que le dé la gana. Yo en eso no me meto, pero es muy curioso porque hay algo, yo no sé qué opinas, pero a mí me llama mucho la atención. Venimos de un escándalo en un examen de oposición en el que se sospecha que miembros de UGT habían pasado las preguntas para las oposiciones de periodista, que son las más interesantes para controlar el cotarro por allí. Habían pasado las preguntas a afiliados para que sacaran mejores notas. Y en mitad de todo esto, de repente empiezan a haber nombramientos en determinadas personas afines a sindicatos. Y yo sé que no hay sospecha de, porque hoy estamos dedicando el programa también a la filtración de datos de comisiones obreras. No hay una sombra de duda sobre comisiones obreras ahí, pero es cierto que una de las personas de las que se ha rodeado el presidente de Televisión Española es Roberto Laquidain, que era casualmente uno de los consejeros, antiguos consejeros, Y por parte hasta hace no mucho, que se opuso a que le cesaran. formó parte de un tribunal de oposiciones siendo consejero, lo cual ya era discutible y es un grandísimo profesional del que yo tengo la mejor opinión, pero me parece discutible que siendo miembro del Consejo de Administración apareciera en un tribunal de oposiciones porque podía haber un cruce de intereses que era un poco extraño. Pero hace muchos nombres que merecen mucho la pena. Fíjate, en el caso de la señora Maroto, que es una figura interesantísima, era una de las principales, digamos, lugartenientes del señor Fran Llorente. Era de las que estaba en ese equipo a muerte con él. Y cuando ese equipo pasa, digamos, a la oposición, porque llega el señor Rajoy y pone a la gente, digamos, nombrada por el Partido Popular al frente de RTV, San Mateo es una de las que lidera la resistencia desde el Consejo de Informativos, que es la que lideran todas las batallas de primero las asentadas, los lazos naranjas, las camisas negras. Todas estas operaciones son de esa etapa, lideradas por el Consejo de Informativos, que aunque oficialmente sea solo un órgano consultivo, es un poco que analiza lo que es la mayoría, porque además, para que la gente tenga alguna idea, la mayoría entre sectores, no hablamos de un 50-50, hablamos de un sector que tiene 400 personas, que es el de Fran Llorente y Maroto, frente a un sector que a lo mejor tiene 20 personas, 25 personas. Puede tener el sector que representaba en ese momento, pues Carmen Sastre o Genaro Castro, porque eso es un poco la media. Y ya estuvo dando toda esa batalla, pero luego cuando llega el gobierno, digamos, progresista, pues se ve que ve mejor lugar en el sector privado en Neutral. Pero una anécdota muy curiosa es que para que ver cómo son los odios entre los sectores, cuando muere la que es un poco la madre espiritual de lo que llamo yo el sector mayoritario,
que era Gómez Montano, la que ellos hubieran querido que hubiera sido presidenta, y su muerte es lo que hace que aparezca en escena el señor Pérez Tornero, pues una anécdota, que es solo una anécdota, porque a mí me impactó, es que cuando está en el tanatorio y entra Genaro Castro, que es uno del sector minoritario, el que representaría muy bien ese sector de los 25 que digo, y le echan, y quien la echa es Maroto. Dice, pero ¿en serio, Genaro? Como aquí no pintas nada, pero no porque sea una sectaria, sino porque se lo pidió Gómez Montano. Dijo, no permitas que en mi lecho aparezca por ahí ni No Carmen sabía esa Genaro anécdota. Castro. Con lo cual, imagínate qué tipo de... Y son gente que se conoce toda la vida porque han estado 30 años juntos en esa casa, pero imagínate el nivel de amor que hay en Torre España entre sectores. Sí, desde luego. ¿Cuál ha sido, digamos, y ya para terminar, el mejor presidente para ti y el peor presidente de RTV? ¿Serías capaz de responder a esta pregunta? Pues, es interesante, ¿no? El mejor... Fíjate, yo creo que si la hay... Es que, claro, hay que reconocer que hay, digamos, dos modelos de presidente. Están los modelos que han intentado lo imposible, que han sido, digamos, el sueño, espejismo, pero claro, a lo mejor se gana espejismo. Fernando Castedo quiso ser un presidente consensuado, se lo cargaron los propios que lo habían puesto. Y ya, digo, no, un pata negra, role speaker. Pasó lo mismo en el Partido Popular. No, queremos una presidenta que sea Ridruejo, una independiente, tal. Se cagaron ellos mismos. Y vino un pata negra, que era López Amor. Luego pasó lo mismo con el PSOE, es que fueron todos espejismos, porque estuvo el espejismo Luis Fernández, que tenía una dirección, pero se cargaron su modelo económico, el espejismo tal. Y luego el espejismo último de Pérez Tornero, que otra lo mismo. No, y los propios que lo han puesto se lo cargan. Y acaban con una historia pata negra, con una presidenta que era filia del PSOE, ¿no? Quizás si tengo que elegir a un directivo de RTV, pues fíjate, aunque parezca raro, voy a elogiar la etapa de García Candau, Ramón Colom, María Antonia Iglesias, y es una etapa escandalosa en cuanto a manipulación, pero por estabilidad. Fíjate qué bajo estoy poniendo el listón, que ya no pido que no manipulen, pido que al menos no se maten entre ellos. Porque las últimas grandes movidas, entonces por lo menos esa etapa, esos 6 años, es el único momento en la historia de RTV que ha habido estabilidad en los órganos de gobierno. Ahora bien, no creo que nadie lo ponga como ejemplo de ecuanimidad ni de neutralidad. La etapa que a mí más me ofende es la última, porque es decir, qué poco respeto tienes al propio sueño que tú has creado. O sea, habéis intentado a todos que han intentado creerse, entre ellos Maroto, decir, no, de verdad que se puede, habéis escupido en la cara. Nadie va a tener una autoridad moral hasta ahora para decir televisión consensuada, y menos el PSOE después de lo que acaba de hacer el año pasado. Ahora bien, no me quiero terminar una cosa. La gestión de José María Aznar, dirigiendo Televisión Española del 96 al 2004, se han llevado siempre la peor parte, el señor Urdazi, porque siempre Urdazi y Calviño son como los dos malos de la historia. Pero para mí la mayor escándalo de la etapa de Aznar no es editorial, ni es político, es económico. Quiero decir, que alguien mire la deuda que había cuando llegan y la que dejan cuando salen. Efectivamente. Y perdón que uso el tiempo. Aquí hay un modelo que hay que tener mucho peligro, que es los que llegan a Televisión Española creyendo ser Tele5 o Antena 3. En el caso de la etapa de Aznar hubo un caso muy claro que fue Álvaro de la Riva, que es un caso estos de las puertas giratorias, de que uno aparece, da contratos millonarios a una productora como a Games Music, que da Operación Triunfo, y cuando acaba su mandato de RTVE, acaba trabajando allí. Algo que ocurre recurrentemente en la historia de los directivos de televisiones en este país. Y de hecho hay alguno que forma su propia productora. Ya. Claro, el problema es que esas cosas que sí ganan mucha audiencia, luego acostumbran a dejar boquetes en RTVE, cuando luego, en el caso de José Pablo López, cuando él se va de director de contenidos generales, pero perdón, por poner otro ejemplo, no centrarme en él, Luis Fernández, que consigue la Champions, cuánta audiencia, tal, luego cuando se va deja un boquete de 70 millones. Con lo cual, habrá que ver este sitio de audiencia que consiga José Pablo López, en la que, por cierto, todos los recursos grandes que hagan, sea Masterchef o sea lo que sea, siempre se hace con personal ajeno. O sea, hay 7.000 tíos allí con cámaras, maquilladores, con equipos, pero al final todo lo hacen siempre con gente de fuera. Que tienes a gente ahí que cobra por no hacer nada y todo lo que se hace con gente de fuera para que productoras privadas ganen dinero y luego a ver qué agujero nos dé. Es que eso no lo sabe la gente, yo creo, pero se gastan 500 millones de euros al año en salarios, pero luego una buena parte de lo que hacen lo subcontratan a productoras. Qué absurdo. O sea, hay que decir, Pero que hay informativos también, es decir, que esto no es rodar Águila Roja, es que es hacer un informativo. Cuando la gente se preguntaba por qué Elena Sánchez o Martín Medem estaban tan en contra si se supone que eran de izquierdas y votaban junto con el PP, hay que entender que hay una parte de RTV que nunca ha entendido
¿Por qué? Pues dices, pues contrata a Broncano, pero que lo haga aquí en un plató de aquí, con equipos de aquí, siempre. Pero claro, el PP tiene muy poca legitimidad para criticarlo porque ellos también lo hacen. Y también estaba ahí Cárdenas haciendo aquel programa que hacía Hora Punta, todo siempre con posiciones extranjeras. El España Directos que hacía Roures. Pero no hay una serie de redacciones de RTVE en cada provincia y en cada comunidad y se hace un programa para usar y lo hacen con una productora externa. Muy bien hecho, muy bien, creció muy bien. Pero dices, pero entonces, ¿para qué sirve? Entonces, cierra todas las sucursales que tienes repartidas por España si cuando haces un programa de reporteros lo haces con personal externo. Nadie es capaz nunca de los tíos que hay de decir, si es porque lo hacen mejor las productores privadas, entonces, ¿qué hacen ahí los 7.000 tíos? Pues entonces, vuelven a hacer un ERE. Claro, pero yo traslado, y ya sí que sí, para finalizar, Perdón, una por pregunta. cierto, y perdona que te corte, que un escándalo que hay añadido es, ya que hablo de los 7.000 contratados, qué curioso que desde el ERE que hizo Zapatero, que por lo menos es el único que intentó meter un poco mano allí, aunque el plan lo hizo para dejar una reacción a fin, que es lo que dejó, pero bueno, no ha habido ningún concurso de periodistas en Terra España, y hablamos de algo que pasó en 2005, hasta este que pasó el año pasado. ¿Qué ha pasado en RTV para que en más de 10 años no haya habido ningún concurso relativo a Torre España? ¿Por qué? ¿Cómo de endogámico es ese cuerpo donde cuando vez que entra alguien le tratan como un invasor, como trataron a las 9 paralelas o al Cintora, que siempre que entra alguien le reciben a patadas, y cuando intentan hacer un concurso pasa lo que pasa? Miedo me da a mí Sí, la célula viviente. sí, claro. A ver, eso tiene un fin, evidentemente. En cualquier caso, siempre leo los comentarios de los programas y siempre que tratamos el tema de los medios públicos, me preguntan lo mismo. ¿De verdad hace falta pagar por esto? ¿De verdad hace falta garantizar un presupuesto de 1.200 millones de euros al año para un medio público? Yo no sé si habrá posturas favorables o contrarias, pero a lo mejor es un asunto sobre el que hay que debatir. Yo no sé cuál es tu opinión al respecto después de escribir este libro sobre la historia de RTV. Yo confieso que no quería escribir un libro anti-RTVE, pero porque no me parece justo por todas las personas que han trabajado allí, pero es muy difícil ser optimista cuando ves el eterno bucle de toda la vida y es muy gracioso cómo los periodistas son copartícipes de este crimen. A todos ellos, y si estuviera aquí el señor Balbín también dirá, no, yo también dirán, no, los periodistas hemos sido víctimas de los políticos que los manipulan. No, también, eso también. Pero esa manipulación de los políticos se ha hecho siempre gracias a que siempre han tenido a un grupo de periodistas, cada uno de ellos, que ha estado implicado. Y desde el señor Balbín a todos los nombres que os mencionado en esta conversación, que muchos de ellos son periodistas, han tenido todo que ver con este asunto, porque tan periodista es Fran Llorente, como es Roberto Laquidain, como es Buruaga, como es Urdaci, como es Algarra, y tantos María Antonia Iglesias y tantos más que podríamos poner, con lo cual este desastre también es obra de los periodistas. Hay dos modelos que tienen que resolver. Primer modelo, ¿es o no es una televisión comercial? Si no lo es, si no es una televisión comercial, entonces tiene que ser un tipo de programación que no genere audiencia, pero que sea la que no emitiera una televisión privada como fuera la 2, ¿no? Tal. Y si sí quieren que sea comercial, si quiere, como dice José Pablo López, competir con Telecinco y Antena 3, entonces tiene que ganar ingresos. Tiene que ser la ley del mercado. Pues usted gana, bien, no gana, pero si no tiene ingresos, si todo lo que sale de allí viene del presupuesto del Estado, el planteamiento que hay es suicida y kamikaze. No solo por una empresa pública, por una empresa a secas. Es un planteamiento delirante. Y me llama la atención el miedo que tienen los grupos políticos, que nadie ha vuelto a atreverse. El último fue El sueño de Zapatero, y ya ve cómo ha acabado, en espejismo. Pero el Partido Popular ni siquiera lo ha propuesto. Dices, ¿pero qué modelo tiene usted de RTVE? Nada, lo único que sé es que se han metido en el Consejo ¿para qué? O sea, ¿qué pintan los consejeros ahí? Para cobrar, supongo, porque otra cosa no van a hacer. O sea, que el señor Eladio Jareño y tal, ¿por qué han aceptado estar en un consejo donde no se manda nada, no tienen competencias, les han humillado? Y solo se me ocurre que es porque se paga bien, porque si no, no entiendo lo que hacen allí. En fin, señor Lamata, me has dado un argumento para quedarme el fin de semana en casa leyendo tu libro, un buen motivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Lo que no te han contado y te seguimos viendo en la hemeroteca del buitre. Gracias. Y les sigo también con mucha atención. Un saludo. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado este viernes en Lo que no te han contado, edición 37ª en Big One Media, donde ya sabes que aquí no dependemos de nadie. Por eso siempre pedimos tu colaboración para que te suscribas y para que te hagas socio, porque el periodismo independiente necesita de tu colaboración.
y porque sobre todo queremos seguir diciendo lo que nos dé la gana. Vamos a seguir, pase lo que pase. Nos digan los que nos digan desde el gobierno y nos amenacen con las multas de 1.000, de 100.000, de 1.000.000 de euros. Aquí se va a seguir contando la verdad. ¿Por qué? Porque no nos debemos ni a una empresa ni a una institución. Aquí nos debemos al espectador. Como mis artículos del Independiente, me debo simplemente a quien me lee. Ese es nuestro objetivo y eso es lo que perseguimos cada semana. Si te ayudamos y además te entretenemos, pues habremos cumplido nuestra misión. La semana que viene, viernes 9 de la noche, aquí te espero, aquí os espero. Gracias y buenas noches.